Anoche, en la clase en vivo, estuvimos planteando una posible posición en Bitcoin. Ahí les comparto, vamos a ponernos ya en modo trading. Ahí, díganme si se ve y se escucha bien. Se escucha bien, perfecto. Gracias, Darío, gracias, un genio. En la clase que tuvimos anoche en vivo con los chicos de Flow, estábamos viendo un posible cambio de dirección en esta zona, obviamente antes de que suceda todo esto, este movimiento alcista. Y estábamos planteando una posible continuidad bajista. Es más, pusimos en demo para probarlo ya que no tenía demasiado análisis, sino fue más una respuesta a una pregunta de un alumno. Que podríamos ver una opción de venta en esta posición y no iba a ir con un stop loss más arriba por una cuestión de que está todo muy tenso. El tema de Medio Oriente, Donald Trump que dice una cosa, hace otra, después vuelve a decir otra cosa y la cambia y demás. Bueno, anoche, a partir de las 8:30 de la noche, momento en el que nosotros estábamos en clase, es el por qué tampoco comuniqué inmediatamente lo que sucedió, eh, informó que se extendía la tregua, o sea, que, no, que había un alto al fuego, que se iba a extender hasta el domingo. En teoría, en ese momento, a las 8 o 9 de la noche nuestras, de ayer, se suspendía, se terminaba el plazo que había y comenzaba nuevamente el conflicto. ¿Sí? Lo que sucedió fue que en ese horario dijo, hay alto el fuego, no se va a seguir eh, con el ataque, vamos a esperar a que haya una mediación. En eso el precio lo que hizo fue, subió. Entonces, obviamente saca en pérdida la posible posición que habíamos puesto en demo. Acá yo ya la dejé marcadita, no la iba a borrar. Total, la idea es que ustedes puedan ver también cómo funciona una gestión de riesgo y una buena posición de un stop loss para evitar pérdidas. Yo hubiera puesto el stop loss un poquito más arriba o me hubiera ido a otro nivel, incluso el alto anterior, también me hubiera sacado en pérdidas. ¿Sí? Entonces, si sabía que rompía este alto, ya me iba a sacar afuera de mi análisis y no lo seguimos. ¿Sí? Pero tiene un porqué este movimiento. Fíjense que no dio retroceso, no vino hasta este punto. Cuando hizo un nuevo alto, tampoco volvió a hacer un retroceso. Fíjense con la fuerza que iban ingresando las velas alcistas. Eso nos quiere decir a nosotros que el movimiento alcista no está teniendo un retroceso que a nosotros nos permita ingresar al mercado de una forma con más confirmaciones, con más seguridad, sin tener que entrar por entrar. Por lo tanto, no íbamos a encontrar posiciones en compra adecuadas. Además que el movimiento se estaba dando por una fundamental de geopolítica. ¿Sí? Que sabemos, bien, los que están dentro de la academia, que las noticias fundamentales extraordinarias, que serían las que no tienen una fecha, las que no son de las que yo comparto los lunes, que ya sabemos que hay tipos de interés, que el, el índice de inflación, que va a hablar la presidenta en esos tipos de noticias nosotros tenemos fecha, hora, previsión, datos anteriores y cuáles son los datos que ellos están esperando justamente con estas previsiones. ¿Sí? Ahí es donde nosotros podemos trabajar una fundamental esperada. Ahora, las fundamentales que están ocurriendo desde febrero son todas inesperadas. Porque de golpe Donald Trump tiene una reunión con el ministro de Japón, con una conferencia de prensa que iba a hablar del mercado y terminó hablando de lo que él quiso, en el modo que él quiso, y terminó volviendo loco los mercados. ¿Sí? Normalmente ahora lo está haciendo los fines de semana, por si lo han notado. Los fines de semana está bastante heavy el tema de noticias a full, pero justamente son así para no afectar tanto el mercado. Igual después los lunes y los martes, el mercado tiene unos pumpeos o unos dumpeos terribles. O sea que sube de golpe o te baja de golpe. Así que nada, bueno, es cuestión de estar atentos, estar en todo caso esperando un posible escenario, que es justamente lo que yo le decía a los chicos anoche. Recuerden que estamos en situación geopolítica tensa. Si van a poner una posición, en este caso, eh, hay que estar, pero muy cuidados, con un riesgo reducido si es posible. Poner en demo para probar una primera vez, como hicimos anoche. Este movimiento yo lo coloqué en la clase en demo para que no
Si sigo en el lado contrario, que no sea un ejemplo totalmente negativo y en todo caso del ejemplo que saquemos podamos sacar algo bueno que es mantener una gestión de riesgo y que cuando una operativa se pierda correctamente sin meter un riesgo exagerado, sin ir a buscar una posición totalmente insalvable. ¿Sí? Imagínense, yo hubiera puesto el stop loss en lugar de este alto acá arriba, también hubiera sido stop loss igual, nada más que nos hubiera tenido en vela hasta las 9:15 de la mañana del otro día. ¿Sí? Así que me cae el pelo el ejemplo este para mostrarles a ustedes cómo también una posición, aunque sea perdedora, la podemos salvar y el por qué. ¿Sí? El tema de las noticias, la importancia que tiene. A ver, el chat dice: hola Nixon, buenas noches. Es justo como exactamente, como Nixon me pasó un reel hace un par de días, que está muy bueno, está hecho con IA, está buenísimo. Se ve a Donald Trump hablando, un conjunto de traders ahí que dicen: hay un cese al fuego, hay paz, todos compren, 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 se va el precio y después cuando termina de hablar dice: pero es de tantos días porque no hay tratado de paz que dure y qué sé yo, vendan, vendan, vendan. Más o menos así funciona, ¿sí? Qué grande Nixon, muy buen reel me mandaste, ¿eh? Todos los que quieran compartirme reel, mándenme, ¿eh? A mí me gusta, estoy bastante tiempo en las redes sociales últimamente, así que manden, ¿eh? Manden, manden. De última hacemos uno nosotros también. Nos ponemos de actores y empezamos a hacer reel, contenido. Bien, gente, antes de ir a revisar los análisis, de empezar a ver el euro y el dólar, empezar a ver el oro, empezar a ver el S&P 500, Bitcoin y demás, quería preguntar si alguno tenía alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos viendo la semana pasada, si alguno quería hablar de un tema en particular. A ver, Eric dice: ¿qué pasó con el dólar en estos días frente al ARS? Estuvo un poco inquieto. A ver, vamos a revisarlo. Y volatilidad full, Volatilidad full. Hubo un aumento bastante amplio, a ver, de 1460 aproximadamente a los 1470. Hubo un aumento de 20 pesos. Este aumento puede haber venido de la mano con todo lo que está sucediendo del dólar que gana y pierde fuerza. ¿Sí? Cuando los mercados de Estados Unidos ganan fuerza, o que en todo caso Estados Unidos gana fuerza, hace que su dólar valga más a nivel internacional. Pero estamos viendo un aumento de un 0,75%. ¿Sí? Estamos viendo desde el lunes 20 de abril abandonó esta zona de consolidación de bajos y aumentó al día de hoy 0,66, ¿sí? Con un máximo en 0,85%. Ese fue el aumento en el peso contra el dólar. Este aumento se puede llegar a... Hay muchos factores, ¿no? Primero, el tema de la inflación de Argentina, que puede ser que ese 2 o 3% o 1% que se pueda llegar a dar para el mes que viene ya lo esté descontando ahora, previamente. También puede ser que esté el tema de la inflación a nivel mundial con respecto al aumento del petróleo, ¿sí? Y es mucho más probable que en lugar de ser una cuestión nacional, sea una cuestión de inflación mundial lo que esté afectando los precios. Pero bueno, es cuestión también de ver cómo responde el gobierno, qué tipo de inflación podemos llegar a tener el mes que viene para ver si esto se apacigua y vuelve abajo o si simplemente fue un retroceso de todo este movimiento bajista que ya vemos que está en zona de ventas y puede empezar a caer el precio un poco también. Eso no hay que descartarlo. A ver el chat que dice: sos el profe Qué grande, Eric. Qué grande, qué grande. Vamos a tratar de hacer lo posible para que las clases no sean tan rígidas y podamos charlar tranquilos, normal, sin tener alguna situación complicada ni nada tenso. Vamos a pasarlo bien. Sí, ahora incluso no estoy con musiquita, pero próximamente voy a ver qué tipo de... si hay copyright o no en la música de la República de Córdoba, para ver si puedo poner de fondo o en los inicios algún temita ahí más alegre, más de cuarteto, sin que el copyright me dé de baja el video. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Si no hay preguntas en el chat, por lo que veo, no hay ninguna consulta con respecto a los movimientos de esta semana.
vamos a pasar a revisar el Bitcoin de vuelta desde macro a micro para ver qué está sucediendo, qué está pasando con lo que nosotros venimos planteando. Si quieren borramos esto para no tener tanta línea en el medio, tanta... A ver, primero vamos a pasar a mostrarles dónde está el movimiento que mandé, creo que fue el viernes pasado. Esto lo vamos a borrar, total ya lo explicamos. Este fue el ejemplo con el señor Lucas López, que está presente en el chat, que anoche hablamos en la clase en vivo. Por Flow Academy estuvimos dando ejemplos de qué es lo que él veía, qué es lo que podía llegar a esperar. Analizar el WorldCoin. ¿Cómo la tenés con el WorldCoin? Este chico me va a sacar canas con el WorldCoin. Bueno, lo vamos a revisar, pero primero vamos a revisar todos los principales activos y después vamos a revisar las cripto o los activos que ustedes me digan. ¿Sí? Bueno, el oro es uno de los que vamos a analizar, Nixon. El oro es uno de los que vamos a analizar. No sé si se acuerdan, la semana pasada habíamos marcado este rango y yo les dije que probablemente el precio iba a venir a manipular y después iba a ir hacia abajo. Eso fue lo que sucedió. Luego de que el precio llegó a esta zona y veo que empieza a hacerme estructura bajista, yo establezco un punto de entrada en venta en este punto y un segundo punto de entrada acá arriba, ¿sí? Mi idea principal era poder tomar este y evitar el de arriba, porque si no ya estábamos en zona de poder hacer nuevos saltos, ¿sí? Por lo tanto, el tema de buscar este order block como punto de entrada más la ineficiencia por debajo, a mí me dio varias confirmaciones junto con estructura y demás, y logré tomar esta venta que la compartí en el grupo, que fue el viernes pasado a la noche, fue como a las 10 de la noche, y lo logré compartir el sábado por la mañana cuando se cerró, que incluso me desperté, ya estaba cerrada, ¿sí? Ahí, así que les compartí ahí lo que fue la ganancia tanto en un broker que es Exness y en un exchange que es BitGet. Le pude mostrar ahí cómo salió el resultado, ¿sí? Esta semana me tocó ganar una, perder una, no hubo mucho movimiento para buscar en mi horario, la verdad, y cuando encontré ciertos movimientos estaba fuera de horario para hacer scalping. Y en temporalidades mayores, la semana pasada estuvo esta semana estuvo bastante complicada. Logré buscar una entrada el lunes y una entrada martes que se la mostré a los chicos. Hoy, por ejemplo, no tomé posición. Se la estuve mostrando a los chicos de Flow en la clase de ayer. Una entrada el lunes que fue por acá una compra y una venta que esta mecha fue la que me sacó en pérdida y después se fue a mi TP. Que son cosas que pasan y van a pasar siempre en el trade. La clase de ayer estuvo buena, Lucas. El WorldCoin es una criptomoneda que surgió hace un par de años ya, que era esa que te escaneaban la pupila y te daban un acceso y demás. Bueno, el señor Lucas López hace giros con esas monedas, hace compra-venta, ahora no sé si lo sigue haciendo o no, pero en un momento lo hacía. Eh, bueno, ahí Nixon es una meme coin de Lucas. La inventa Lucas López a WorldCoin, básicamente. Debe ser una de las únicas personas en todo el mundo que tradea con WorldCoin y no hace giros de tipo de arbitraje. Es un genio, no sé cómo hace, busca esos huecos. Dice, ¿cómo elegiste el punto de take profit en esa que mandaste por Telegram? La de acá arriba, Vero. La de acá arriba yo elijo el take profit en esta zona donde el precio podía venir a frenar, ¿sí? Que incluso lo que hizo fue llegar y frenar un poco, pero bueno, después rompió y siguió bajando. Podría haber elegido otras zonas de acá abajo o otra ineficiencia por acá, order blocks por acá abajo. Yo lo que hice fue ver que en esta mecha tomó liquidez y dije, ok, si acá tomó liquidez significa que en este punto hay cierto frenado de precio, por lo tanto establecí mi TP acá, no me fui tan largo. Lo hice en base a la estructura, no lo hice en base al ratio. Después cuando vi el ratio era bastante bueno, de 3.38 sobre 1. Entonces dije, ok, es un buen punto para tomar mi ganancia. ¿Sí? Pensé que era una estafa Ponzi. Vos sabés que el tema de WorldCoin a muchos le estaba dando, como daban información, te daban esas monedas. Lucas igual creo que lo puede explicar mejor que yo. Y esas monedas le daban una tasa de mercado
y las podían cambiar por pesos argentinos, por USDT y demás. E incluso había gente que se dedicaba a comprar las WorldCoin porque las ponían como a hacer un staking, por así decirlo. O creo que mientras más WorldCoin tenías, más te daban, algo así. Es como funcionaba como un staking. Y hoy en día sigue funcionando igual, nada más que obviamente no está más permitido el escaneo del ojo. Entonces no tenés formas de crear las WorldCoin a menos que las compres. Y Lucas lo que hace es comprarla a través de mercado, por lo que tengo entendido, y después vende en P2P o compra en P2P y vende por mercado. Así que no sé, él ahí en el chat nos puede confirmar cómo es que hace ese giro. Medio raro, pero ya en un par de clases largas me ha pedido analizar el WorldCoin. Está medio complicado analizar el WorldCoin, pero bueno, le metemos onda y tratamos de analizarlo. Bien, gente, con respecto al análisis de Bitcoin que hice el viernes, que lo mandé en el grupo, ese es mi porqué. Les expliqué mi toma de posición, cómo confirmé mi entrada, dónde puse mi TP y por qué, dónde puse mi stop loss, que es por encima del order block. Igual que en este caso, igual que en el caso que había acá, por encima del high, porque si lo rompe no tiene ningún sentido seguir buscando hacia arriba. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Era ponerse a buscar una posible posición que no iba a dar mucho margen de trabajo, o en todo caso me iba a complicar un poco a mí el poder elegir correctamente una segunda entrada, ¿sí? Si yo extiendo los stop loss no me iban a dar margen de entrada. Prefiero volver a entrar de nuevo arriba y buscar una posición mejor que estirar un stop loss, ¿sí? Hoy en día le siguen dando 2,5, muy poco, pero en P2P da ganancia con el mínimo. Le pagan 2 pesos con 50. Ahí va. 2 pesos con 50 por cada WorldCoin, o cómo es, Lucas. Qué genio. Él da clases atrás del chat. Maestro. Bien, bueno, vamos a comenzar con los análisis. Vamos a borrar todo de vuelta para que no queden las líneas y puedan ver. Recuerden este número, 79.500 y 80.000, que es el importante. Vamos a eliminar todos los dibujos. Vamos a ir a ver las diarias. Y vamos a estar viendo que Bitcoin está en los últimos días un poquito más alcista, ¿sí? Pero está llegando a la zona que yo tenía marcada acá arriba, que es la de los 79.500 y 80.000, que vendría a ser la última vez que hice un retroceso antes de buscar el último bajo, que es la zona que yo les marqué que para poder estar hablando de un mercado alcista, el precio tiene que venir y romper acá arriba, hacer como una acumulación y después subir. Y ahí cuando sube acá, recién acá, si rompe estos altos, toda esta línea de altos, vamos a marcarlas así, podríamos estar hablando posiblemente de un mercado alcista. Pero, ojo, ¿sí? Ojo, porque si Bitcoin en este rango sube hasta este punto, más o menos, ¿sí? Estamos hablando de los 86, estamos hablando de los 84, estamos hablando incluso de los 81, 82, ¿sí? O que pueda llegar a tomar liquidez en los 90, ¿sí? Pero en este punto, si Bitcoin remonta hasta acá arriba y después de golpe en un solo día o dos mete una caída de vuelta hacia adentro de los 79.500, podemos estar en presencia de lo mismo que sucedió acá. ¿Sí? Fíjense. Movimiento que parece que frena, empieza a acumular, va subiendo, sube con fuerza, llega al punto de arriba y después se desploma. ¿Sí? Entonces no descartemos de que acá pueda volver a repetirse lo mismo, induciendo a compras, ¿sí? Porque este movimiento que viene alcista desde el 29 de marzo, que es todo abril básicamente alcista, puede estar induciendo compras, puede estar induciendo que gente esté empezando a decir, bueno, Bitcoin se va a las nubes de nuevo, nos vamos a $150.000 por Bitcoin, perfecto, genial, vamos todos a comprar, y que en este lapso todo el mundo compre y después el precio de golpe liquide hacia abajo, ¿sí? Los deje a todos con billeteras en negativo, ¿sí? Así que nada, bueno, son situaciones que pueden pasar, no hay que descartarlos, hay que tenerle bastante ojo, sobre todo con el tema de la guerra, ¿sí? Con el tema de el conflicto en Medio Oriente. Si llega a escalar y llega a volver de nuevo a tener un ataque, o vuelven a haber ataques de todo tipo,
probablemente veamos que el mercado caiga de las cripto, que caigan los índices, que caigan los activos de renta variable y el oro, el petróleo suba, que el índice del dólar se fortalezca y demás, ¿sí? Hoy en día el pago mensual es de 2000. Bueno, ahí Lucas explicó en el chat qué es lo de Workcoin, qué es lo que él hace. Así que con respecto a Bitcoin, podemos estar viendo movimientos alcistas en estos días, pero no descarto una posible caída de nuevo por debajo de los 80, o si rompe los 80, si es que lo llega a romper, si es que no pasa nada. Recuerden lo que les digo siempre, hay que tener ojo con el tema del conflicto, hay que tener ojo con las posibles noticias que se puedan llegar a presentar con respecto a todo este tema, porque va a afectar demasiado todos los ámbitos. Va a afectar demasiado todos los ámbitos. Bien, bajando de temporalidad, vemos que en 4 horas tenemos tendencia alcista. Si se quiere, podemos marcar incluso uniendo la directriz. Vamos a marcar la directriz alcista. Tenemos que este es nuestro último bajo que generó un alto. Por lo tanto, vamos a ver que en 1 hora tenemos nuestro rango marcado de trabajo, que va a ser de este bajo a este alto, y podríamos estar esperando un retroceso nuevamente a esta zona o a esta zona, ¿sí? que absorba toda la liquidez que ha quedado vacía por acá, que no hubo comercialización, por lo tanto venir a hacer el mercado eficiente nuevamente en este punto o en este punto, ¿sí? Y a partir de ahí volver a plantearnos posibles compras, ¿sí? Recuerden lo que les digo siempre a los alumnos de Flow. Hay que esperar a que llegue el punto, que reaccione y que muestre las confirmaciones claras a la hora de poder tomar una posición, ¿sí? En temporalidades más chicas vamos a poder encontrar muchas opciones, ¿sí? No vamos a dejar de marcar nuestro rango de trading, que en 4 horas es de este bajo a este alto. O sea que este alto es el alto débil y este bajo es el bajo fuerte, porque si se rompe el bajo fuerte estamos en cambio de dirección. En cambio, si se rompe el alto débil, estamos en continuación de dirección, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar esperando que el precio llegue a cierta zona, y una vez que llegue a cierta zona vamos a poder plantearnos en estos casos acá, vamos a ponerlo así, acá compras y acá compras, luego de que reaccione. Mientras eso no suceda, vamos a estar viendo en temporalidades más chicas que acá tenemos un cambio de dirección completo, ¿sí? Si se quiere, vamos a marcar todo esto como que este bajo es el que me generó este alto. Por lo tanto, acá tenemos el primer choch en temporalidad más chica y acá tenemos un boss, ¿sí? Y incluso si ponemos el gráfico de línea, vemos que acá hizo como una acumulación media rara. Hubo un movimiento de toma de liquidez, hay que ver qué sucedió ahí. Tomo liquidez en bajos y está yendo hacia arriba. Por lo tanto, podemos estar esperando nuevamente en la sección de estos altos, este último alto que genera el bajo, un movimiento, o también podemos estar en presencia ahora de este movimiento en 5 minutos en la zona de reacción, y podríamos incluso esperar que, si queremos bajar en velas de 1 minuto para hacer un scalping, ver algo así en este punto para poder entrar en venta con confirmación de continuación de estructura bajista en la temporalidad micro, mientras esperamos que llegue a esta zona, ¿sí? En el caso de que no llegue, siempre recuerden colocar su stop loss, si es que lo van a tomar o lo van a colocar, en una zona donde cuando se anule el análisis a mí no me permita seguir estando en pérdida demasiado tiempo, o me deje a mí sobreexpuesto en el precio demasiado tiempo, ¿sí? Esto es lo que se puede llegar a estar esperando en Bitcoin en estos días. Obviamente recuerden que si sigue habiendo noticias y no está dando los retrocesos completos, el precio va a ir a buscar zonas más arriba sin hacer un retroceso completo, ¿sí? Sin darnos chance a nosotros a entrar con confirmaciones. Bien. Perfecto, ahí estamos viendo, el chat está bien.
El live está bien. No sé si lo compartí bien en Instagram. Déjenme chusmear. A ver, a ver. Che, qué mocazo esto de estar renegando con la luz, que renegué hace un rato, que no sabíamos qué había pasado en mi casa, estábamos todos para todos lados, que desenchufa esto, que desenchufa aquello, que la térmica no se levanta. En la calle había luz, en mi casa no, una desesperación. Yo estaba ahí a una hora del stream y digo, no, vaya a ser que no pueda dar el stream, me muero. Pero bueno, al final se pudo, se logró y bueno, después el problemita del micro que cada vez que se me apaga la computadora tengo que andar reiniciando todo para que vuelva a agarrar viaje. Bien, vamos a pasar ahora a ver el euro dólar, ¿sí? Ya estuvimos viendo Bitcoin, lo repasamos rapidito porque ya hace 2 semanas que venimos analizando el macro, seguimos esperando lo mismo, seguimos marcando lo mismo, pero vamos a ir cambiando la perspectiva y el sesgo que tengamos dependiendo de la estructura. En este caso vamos a seguir viendo el movimiento alcista y vamos a estar esperando en micro ventas en los próximos minutos, en las próximas horas, si se quiere, o el día que viene, el día siguiente, y compras en este punto. Caso contrario de que no reaccione, que no nos haga en este punto una reacción, ¿sí? Y nos cambie de dirección, no entramos, ¿sí? Si no nos hace algo así, no vamos a estar entrando. Ese sería el escenario perfecto. En el caso de que no haga ese escenario, llegue, haga esto y siga bajando y haga esto y siga bajando, no vamos a entrar, ¿sí? No vamos a entrar. No pega, no, hoy es el día, ¿viste? Cuando decís, me levanté y cómo no me quedé acostado, bueno, fue un día de esos. Pero hay que ponerle buena onda, muchachos. Hay que ponerle buena onda, hay que escucharse un cuarteto. No sé si tomarse un Fernet porque es muy miércoles, pero hay que escucharse una buena musiquita que alegre, que ponga buena onda y a seguir. Hay que seguir, hay que meterle, siempre. Bien, vamos a pasar ahora al euro dólar. Vamos a ver. Vamos a pasar a velas diarias. En velas diarias, fíjense que llegó la ineficiencia, llegó al order block que teníamos marcado. Vamos a borrar esto, así no molesta. Incluso en la zona de ventas podríamos estar diciendo que tomó liquidez por encima de nuestra zona y después empezó a bajar, ¿sí? Hay que ver ahora si va a venir a esta zona que teníamos marcado, ¿sí? Que sería la siguiente zona de el siguiente POI en velas diarias, a ver si baja hasta acá o en caso contrario de que haya noticias o cambie de dirección, vamos a ver que puede llegar incluso a los 1.19.200, 1.19.500, ¿sí? Entonces hay que estar atentos. El oro que ahora a las 22 entra algo de volumen en la apertura de Tokio. Tranquilo, tranquilo que llegamos a tiempo. Vemos en 4 horas. Podemos observar que en 4 horas el bajo que me hizo el alto se rompe, pero después me vuelve a hacer un nuevo alto, por lo tanto no había confirmación en 4 horas de cambio de dirección. En todo caso, si se quiere, estamos en presencia de una acumulación, manipulación y distribución. ¿Sí? No hubo una estructura clara posterior a llegar a la zona que a mí me diga, che, vamos a empezar a vender porque en este punto porque me está dando entrada. No, la verdad que no me estaba dando ningún punto de entrada. A ver si bajamos en una hora. En una hora también estamos viendo de que acumuló, manipuló, pero no distribuyó por debajo de todos estos bajos. Simplemente hubo una toma de liquidez. No me hizo nuevos bajos. No hay cambio de dirección. No me hizo un movimiento más abajo y un retroceso, sino que simplemente acumuló y volvió a subir de nuevo, ¿sí? Con la fuerza que subió, volvió a bajar. Por lo tanto, en este punto puedo decir que estuvo la manipulación de toda esta zona, ¿sí? Que incluso toma liquidez, fíjense cómo la manipulación toma liquidez de la parte superior a toda esta acumulación de órdenes también, ¿sí? Por lo tanto, ha ido a liquidar posiciones en venta que hayan entrado antes de tiempo y luego sí hizo un nuevo bajo, ¿sí? Fíjense cómo acá, luego de que vamos a borrar esto, así no molesta porque ya está más que marcado.
Esto no me acuerdo si fue anoche en la clase o qué, pero bueno, vamos a borrar así no jode. Fíjense cómo luego de manipular ese alto, empieza a distribuir y me hace, sí, un choch acá que ya me confirma a mí que puede empezar a haber un movimiento bajista. ¿Cómo lo termino de confirmar? Cuando me rompe nuevamente el bajo y me hace un boss. ¿Sí? Acá ya tengo confirmación bajista. Ahora, si yo me voy a velas de 5 minutos o de 15 minutos, tengo que empezar a buscar cuál es el fractal que yo voy a trabajar. ¿Sí? Si a mí me hace un boss este punto y estoy viendo en velas de 15 minutos de 1 hora que ya me hizo otro boss, que me hizo esto, voy a estar viendo dónde encuentro un punto de interés que a mí me sirva para yo establecer una orden, ¿sí? Acá vemos que toda esta vela verde que puede considerarse un order block fue, vamos a decirle hasta ahí, no llegó a mitigarla, pero si llega a buscar esta zona, probablemente estemos hablando de un movimiento muy fuerte y con fuerza que nos va a hacer dudar de si el movimiento va a ir hacia arriba o qué va a hacer, ¿sí? Por lo tanto, vamos a marcar el último alto que generó el último bajo y vamos a marcar nuestro fractal desde acá arriba hasta acá abajo, ¿sí? Incluso he dejado un mechazo ahí. Eso debe ser previo a la apertura de Tokio, o si no es que ya pasó la apertura de Tokio. Ahí lo vamos a ver. Definitivamente ya pasó, fue a las 9 con la apertura de la sesión de asiática. Vamos a ver que este movimiento es el que nosotros estamos esperando para continuar, o sea que estamos viendo una continuación de tendencia hacia abajo, vamos a seguir viendo movimientos bajistas a menos que la estructura nos diga lo contrario, pero en este caso, en todo caso sería ver compras en esta parte baja, en scalping si se quiere, hasta llegar a la zona alta, que puedo estar estableciéndome ventas en estos puntos, o incluso en este punto, ¿sí? Recuerden lo que les digo siempre, cuando llega a la zona de interés, espero reacción, cambio de dirección y después recién confirmo con mi estrategia, ¿sí? Acá lo mismo, si yo estoy viendo que este fue el último alto, si se quiere, de esta acumulación que me generó el nuevo bajo y ahora se rompió, acá recién estoy viendo un choch, tengo que esperar a que el precio, ya que está retrocediendo un poco, ahora me haga acá un boss, y después retroceda a cierta zona o cierto punto para poder tomar una entrada ahí o una entrada acá donde sea que se acomode el precio para ir a buscar la zona de arriba, ¿sí? Pero si no me confirma no puedo entrar. Sí o sí necesito confirmaciones, si no estoy entrando por entrar, estoy entrando por una intuición, no estoy entrando por una estrategia o un plan, ¿sí? Y si yo no entro por una estrategia o un plan, estoy entrando ciego, ¿sí? Estoy entrando al voleo. Bien, con respecto al euro dólar es eso. Estoy viendo ya que comenzó un movimiento bajista. Esperaría que llegue a este punto para volver a colocar ventas. Caso contrario, si rompe el bajo, sería reestructurar de nuevo o ver dónde está mi nuevo trading range, donde voy a estar haciendo y utilizando el rango de trading. En el caso de que me rompa estructura hacia arriba acá y haga un retroceso, voy a poder tomar compras en scalping sin ir a buscar un nuevo máximo en la temporalidad macro, sino buscar zonas objetivos en el micro con el TP y poniendo el stop loss por debajo de lo que sería el bajo, ¿sí? Recuerden que todo esto son análisis propio, análisis mío. Van a tener que ustedes poner su responsabilidad en hacer un nuevo análisis o sumar su estrategia o su análisis al mío y no tomar una decisión cuando yo estoy enseñando como lo muestro, estoy dando un ejemplo y no les estoy recomendando que vayan, inviertan y compren y vendan, ¿sí? Simplemente es formación, educación, para que ustedes lo tengan en cuenta y no digan, che, el profe dijo venta acá, vamos todos a vender. Y no, muchachos, hay que esperar, hay que confirmar. Ya van a empezar las clases en horario tradeable, ¿sí? En el horario que yo normalmente tradeo, que es a la mañana, voy a estar haciendo streaming. Probablemente a partir de mayo, la segunda quincena de mayo, ya me logre acomodar el tema horarios para poder empezar a dar clases de stream, así como estas, pero con el horario de trabajo activo, ¿sí? Donde yo pueda realmente mostrarles cómo opero en vivo y, por qué no, que ustedes puedan ver cómo yo tomo una posición en vivo
Y bueno, ya ahí después depende de cada uno la responsabilidad que tenga de decir, sumo mi análisis y voy de la mano con el profe, o che, cada vez que el profe compra, yo voy en venta porque me gusta llevar la contra. Así que nada, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Bien, con respecto al euro dólar es lo que estamos esperando. Vamos a pasar al oro. Ya tuvo una reacción muy grande Nixon a las 9. No era a las 10, era a las 9. A ver, vamos a ir a ver las diarias. ¿Qué está pasando aquí? Estábamos viendo la reacción en el techo de la semana pasada que marcamos. El POI este que marcamos también tuvo su reacción. Incluso puede que haya dado entradas en compra. Yo la verdad que no lo estuve siguiendo el oro. Más que por noticias. Pero bueno, vamos a ver. En velas diarias tengo estas zonas para posibles ventas. Y tenía esa zona para posible compra. ¿Sí? El precio ya reaccionó a esta posible compra y se dio hacia arriba. A ver, el chat dice por qué el oro se sacude en el cambio de día o ruptura de sesiones entre las 21 y las 22. Por el inicio de la sesión. Eso sucede, Walter, con los inicios de sesiones de Tokio, con el inicio de la sesión de Sydney, la sesión asiática. También sucede con la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. ¿Por qué? Porque es cuando ellos tienen sus mercados abiertos y en todo caso es como si leyeran la noticia, en todo caso, vamos a decirlo así, que es que leyeran la noticia de lo que sucedió esta mañana. ¿Me explico? Era la madrugada para ellos cuando nosotros estamos de día y es de día para ellos cuando nosotros estamos de noche, ¿sí? Por la cuestión de horaria. Entonces, cuando ellos tienen abierto el mercado es cuando ellos pueden poner órdenes. ¿Sí? Sobre todo los que trabajan con stocks, que trabajan con tipo movimientos en spot, que no hacen futuros, que no hacen CFD y demás, que son los que más capital tienen. No pueden poner una orden en cualquier momento, tienen que esperar que del otro lado tengan su contraparte para poder hacer la compra o la venta, o en todo caso ejecutar compras, como en este caso. Por lo tanto, en cada inicio de sesión vas a ver que hay mucha gente posicionándose. Ahí es donde más volatilidad tiene. A las 21 abre Sydney, a las 22 Tokio. Sí, la sesión asiática abre en ese horario. Normalmente abre en ese horario. Pero medio raro que la sesión de Tokio reverse la de Londres. ¿Sí? Normalmente la sigue. Si el movimiento fue alcista en la de Sydney, perdón, la de Sydney, Londres dije, che, la de Sydney, la de Tokio lo va a continuar. ¿Sí? Y sobre todo con las noticias que hay de que ya vamos a hablar de eso, no nos vamos a adelantar. Ya estaba por empezar a hablar de noticias, no nos vamos a adelantar. Bien, lo importante es que el oro ha llegado a la zona en que nosotros habíamos establecido como un POI en las clases anteriores, en la clase anterior sobre todo que estuvimos revisando el oro, eh, esperando que cuando llegue a este punto reaccione. ¿Sí? En velas de una hora vemos que el precio reaccionó e incluso volvió con un mechazo. ¿Sí? ¿Qué podemos estar esperando? Que ahora el oro tenga que hacerme un alto más alto acá. ¿Sí? Si el oro me hace un alto más alto acá, en velas de una hora, vamos a estar en presencia de posibles nuevos movimientos alcistas. ¿Sí? Y después, obviamente, si llega a este punto, nos podríamos plantear seguir cambios de dirección, ventas. ¿Sí? Lo importante es que ahora está en el POI donde yo estaba esperando que llegue para poder establecer o pensar en compras. Y vamos a ver en temporalidades más chicas si ya tenemos alguna que otra confirmación para poder establecer una posición segura y con confirmaciones. ¿Sí? Acá estamos viendo que esta vela roja con mucha fuerza fue la que debe haber liquidado y debe haber ingresado muchas órdenes de compra. Muchas órdenes de compra. Por lo tanto, en este punto es donde probablemente tengamos un bloque de órdenes bastante importante. ¿Sí? Que ahí vemos que incluso el mechazo llegó, reaccionó y se fue. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a marcar este último alto. ¿Sí? Es un choch, si se quiere, que hay un quiebre. Este fue el último alto que hizo un bajo, lo quiebra. Y después tenemos un boss, o sea que en temporalidades más chicas me dio ya el cambio de estructura. Acá vemos otro boss,
pero vemos que el precio no tiene la suficientemente fuerza y también acá empieza a hacer lo mismo, está como haciendo una acumulación si se quiere. Estamos viendo que el precio está en un rango que no muestra una dirección clara a menos que te pares en 5 minutos o en un minuto, ¿sí? A ver, ¿qué es POI? Punto de interés, Sol, es de Smart Money Concept. Por lo tanto, lo que estoy viendo es que posiblemente en este rango donde el precio no estuvo marcando ni un nuevo alto y los altos más altos, o en todo caso después altos más bajos y bajos más bajos están dentro de un rango tradeable, podríamos estar esperando justamente lo que hizo, que lo hizo ahora a las 9. Una manipulación de bajos llegando al order block que generó el movimiento alcista para entrar en compras. ¿Sí? Si lo hubiéramos estado viendo o lo veníamos analizando, íbamos a poder establecer una compra con esta toma de liquidez para más que nada confirmar del movimiento del Chochi Boss, de movimiento hacia arriba, de una posible acumulación de órdenes que quedaron pendientes acá y sumándole una acumulación, manipulación y distribución para ver si ya estaríamos adentro, ¿sí? En el caso de que no lo puedan haber llegado a analizar o no sé si ya lo estaban viendo o no, ahora lo que nos queda es esperar un nuevo movimiento. Ahí estamos en temporalidad de 15, vamos a bajar a 5. En 5 minutos vemos que también me está haciendo una nueva estructura porque estos eran altos que habían acumulado, rompió. Y ahora vamos a estar viendo que haga nuevos saltos, ¿sí? Vemos el gráfico de línea y vemos que podemos marcar esta zona como una zona que vamos a estar esperando nuevos saltos, ¿sí? Todavía no lo hizo. Puede que haga un pequeño retroceso y después haga un nuevo alto. Fíjense que yo no lo marco mucho en las mechas. Me voy con la estructura en el gráfico de línea porque la apertura y el cierre quizás es lo que a mí me va a marcar dónde está realmente el precio y no una toma de liquidez como lo son las mechas. Por lo tanto, ahora estaría esperando que el precio haga un pequeño retroceso. De esta forma, haga un nuevo alto y después pueda venir a buscar o liquidar alguna acumulación que se haya hecho acá, que hayan hecho un doble piso o algo de eso, para poder buscar como objetivo desde el choch posibles compras o desde el order block. ¿Sí? Tenemos bastante vacío de liquidez, se podría estar esperando algo de eso. También podríamos plantearnos si no quiero esperar a que suceda todo esto y está muy claro porque hay una reacción acá, ya me hizo el choch. Lo que quieran ustedes establecer como sus confirmaciones lo pueden hacer, pero esta zona es la que yo estaría estableciéndome a mí mismo como una posible zona de compras, ¿sí? Un long. Pongo el stop loss por acá debajo porque si rompe este bajo probablemente ya esté anulando completamente mi análisis y me iría a buscar un nuevo alto ahí arriba, no este, sino este siguiente, porque si hay liquidez acá, seguramente tengamos liquidez ahí. Por lo tanto, sería una operación de 1,88 sobre 1. No es un ratio riesgo-beneficio que yo normalmente trabaje. Pero bueno, con la situación del oro como está, también no descartaría que pueda venir a buscar liquidez acá arriba y completar el vacío de liquidez que hay acá. ¿Sí? Fíjense que no hay transacciones en el medio. Tenemos un vacío de liquidez a una ineficiencia de mercado acá que podría venir a completarse. Ahí también ya mejora un poquito si se quiere, mejora un poquito mi ratio riesgo-beneficio y ya queda en un punto mejor para poder tomar decisiones eh, más acomodadas a lo que uno espera normalmente. ¿Sí? Está feo el oro hoy, en lo personal hoy no hay trade, veremos mañana que sale, no me gustan esos mechazos que hay ahora mismo. Sí, estos mechazos de toma de liquidez Nixon suelen ser complicaditos de tradear, a veces te da el punto de entrada, fíjense que si yo me voy al order block eh, sin modificar el TP y sin modificar el stop loss cambia completamente el ratio riesgo-beneficio. Si yo me voy al inicio del movimiento de quiebre donde hubo una acumulación previa y no le presto atención a todo ese mechazo, mi ratio riesgo-beneficio se baja a la mitad. ¿Sí? Entonces es bastante complicadito el poder tomar una decisión directa o concreta, si se quiere, con un movimiento así con mucha mecha. ¿Sí? En todo caso, lo ideal sería esperar, como les digo, que el precio
baje, me tome un poco el chocha ahí sin yo entrar, me haga el boss y después en este movimiento yo poder tomar una posición ya con la toma de liquidez del boss y acomodarlo más a acorde a lo que uno puede llegar a tradear o esperar, ¿sí? Que sería un movimiento más scalping, sin arriesgarse tanto y sin estar tan expuesto al mercado. Bien, vamos con el último de los 4 activos grandes que nosotros normalmente operamos, ¿sí? Recuerden lo que les dije, con el oro estamos en situación de posibles compras, hay que esperar que haya más cambio de dirección en micro si se quiere para terminar de confirmar un posible movimiento macro. Podemos buscar incluso movimientos altos, ¿sí? Pero bueno, estamos en una situación complicadita. El tema noticias está tenso, tenso. Estaba viendo si podía darles alguna explicación más, pero no hay mucho más que explicar por la cuestión del mechazo que hubo en la apertura de la sesión asiática. Hay que tener ojo con esto porque si el oro se va al alza y empiezan a caer los demás mercados, puede que haya una noticia que ellos sepan y nosotros no, o hay una especulación que ellos sepan y nosotros no. Hay que tener ojo, ¿sí? Hay que prestar bastante atención. Bien, a ver, vamos ahora al S&P 500. ¿Quién me está escribiendo hasta ahora? Bien, en el S&P 500, como pueden ver también en la sesión asiática ha tenido un movimiento bastante brusco hacia abajo, que es lo que yo les venía diciendo, que debe haber pasado algo. A ver, denme 2 segunditos. Vamos a chusmear. Vamos a chusmear el tema de las noticias, a ver si ha pasado algo. Ese de las 5 de la tarde que no se suben noticias en el canal que normalmente yo veo. Pero bueno, si no hay noticias deben estar reaccionando a lo que sucedió la tarde o la mañana. Calculo que es eso. Es un patrón después de la apertura hacia esas mechas. No sabría si es un patrón, Walter, porque hay veces que las hace, hay veces que no, hay veces que vas a encontrar mucho más movimiento, pero no todos los días es igual. ¿Sí? No todos los días es exactamente igual y como les digo va a depender de qué noticia hubo, si no hubo noticia o no. ¿Qué es eso? Tremenda noticia. No vi qué es, Lucas. Ah, la de el S&P 500. Sí, no, para mí va de la mano con lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? Que ya les voy a dar más información. Primero vamos a ver el análisis, qué es lo que podemos llegar a estar esperando, y después vamos a hablar de la parte de geopolítica. ¿Sí? Igual fíjate todo el movimiento alcista que hizo y cómo el movimiento bajista que estamos viendo de velas más chicas es simplemente un mechazo ahora, si se quiere. ¿Sí? Tema de S&P 500, lo mismo que la semana pasada, estamos en máximos históricos. Yo no me pondría a comprar. Sí me plantearía posibles ventas, pero primero esperaría que se rompa un bajo. Por ejemplo, el de los 7082 que está ahí. Cuando se rompa ese posible bajo, recién me estaría planteando posibles ventas en velas diarias. En velas de 4 horas vemos que está perdiendo fuerza y está acumulando. Estamos en una zona de rango con el S&P en 4 horas. Si bajo velas de 1 hora puedo ver que hay un mechazo bastante importante. Hay que prestar atención a ver cómo se desarrolla después ese mechazo, si lo hace hacia arriba y después vamos a buscar nuevos bajos. Y en temporalidades más chicas no hay mucho que agregar, esa mecha destruye y toma toda la liquidez de lo que viene por acá. Vemos que desde acá hasta ahí se ha acumulado liquidez y la mecha lo que hizo fue limpiar, completar este vacío y continuar hacia arriba, pero no estamos haciendo altos cada vez más altos y no estamos tampoco en bajo cada vez más bajo. Estamos en un rango, no hay dirección clara en este punto para lo que es scalping. Yo estaría esperando en todo caso que me haga una nueva estructura, que me rompa algún bajo, que me rompa por ejemplo este nivel para yo plantearme que ha roto y ha hecho un choch de acá, ahí, y que acá es un boss. Y acá recién me estaría planteando en un retroceso hacia acá,
una posible entrada en venta en esta zona. Pero como les digo, está bastante complicadito. En todo caso, esperaría o usaría otro tipo de teoría. Esperaría que me muestre después de esta acumulación, o en todo caso distribución, una manipulación y una distribución. ¿Sí? En todo caso, estaríamos en presencia de un esquema de fase distributiva de Wyckoff. ¿Sí? Para el que le guste o lo haya estudiado, tenemos el Buying Climax, tenemos un Automatic Rally que incluso lo hizo con un gap, luego tenemos un Secondary Test, otro Secondary Test, estaremos en presencia del final quizás de la fase 2 o de la fase B, o estamos en presencia todavía de la fase B. Tendríamos que ver que el precio nos haga un uptrend, que es la fase C, volviendo adentro muy rápido, y después hacernos los SOS para poder confirmar posibles ventas y que el precio empiece a distribuir. ¿Sí? Ya acá estaríamos, la fase C sería la manipulación, la fase D sería el SOS o el PSI, que en distribución es PSI, si mal no recuerdo, Preliminary Support o Preliminary Resistencias. Por lo tanto, vemos posibles entradas ya con la manipulación hecha y el reingreso al rango para poder entrar en ventas. ¿Sí? Estos, los esquemas de Wyckoff, son todas teorías que estoy enseñando en la academia, en Flow Academy. Los chicos que están presentes, algunos ya son alumnos, otros creo que no. Pero son todo tipo de teorías que estamos trabajando. Obviamente después en vivo las vamos a seguir nombrando, vamos a seguir trabajándolas. Estoy pensando seriamente en hacer algún que otro contenido también un poco educativo, no dando toda la información que le doy a los chicos que son parte de la academia, pero pudiéndole o lográndoles brindar a todos alguna información importante o necesaria para saber qué estudiarlo o cómo estudiarlo, ¿sí? Donde ustedes gusten aprender. A las 16:56, Irán desmintió la afirmación de Trump sobre un supuesto pedido para frenar ejecuciones de mujeres. Según Misan, medio vinculado al poder judicial iraní, actualmente ninguna mujer. Ok, esa fue la noticia más reciente. Eh, ok, igual yo tengo otra noticia que quizás sea más la importante y no tan la mediática como es esa. Esa noticia es más mediática, es más para distraer que otra cosa. Ahí ya pasamos a ese tema, Nixon. Así que nada, en el S&P 500 es el escenario que yo estaría esperando, o que rompa este bajo y me haga una estructura bajista para poder posicionarme en venta, o espero la manipulación y que comience a hacer dentro del rango movimientos de bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos para lograr encontrar mi trading range, encontrar mi punto de interés para poder ejecutar en ventas en todo caso. ¿Sí? Compras no haría, por más que el precio siga subiendo, porque no tengo confirmación de posibles entradas en compra con un retroceso a una zona de vacío de liquidez como hay acá, como hay en este punto, como hay en este punto. ¿Sí? O sea que si yo voy de este bajo a este alto, acá estoy en zona de ventas y todavía no llegué a zona de compras. ¿Quedó claro?